A quien también agradecemos por estos minutos para nuestro teleauditorio es a Isabel Miranda de Wallace. Ella es presidenta de la organización Alto al Secuestro. Isabel, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buenos días a usted y a todo el auditorio, Mitzi. Muchísimas gracias. Estábamos revisando este reporte publicado por su organización, que de acuerdo a este último, 7 estados la incidencia del delito del secuestro aumentó durante junio comparado con mayo. Voy a poner la lista: Sinaloa, México, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Colima y Guerrero. Justo estos estados en donde vemos estos bloqueos carreteros incendiados, en donde vemos la desaparición de personas, ejemplo Laredo, Monterrey, y la violencia pareciera que no es casualidad, donde allí está ocurriendo, en donde también ha habido un incremento en los secuestros. ¿Qué nos dice? Indudablemente me parece que hay falta de gobernabilidad y falta de voluntad política en la mayor parte de estos estados, y además una gran violencia, no únicamente entre sicarios, como lo dicen, que son ajuste de cuentas, todo lo contrario. Son, digamos, secuestrados las propias poblaciones, como estamos viendo en muchos de los municipios de Michoacán, en los que ni siquiera les permiten ingresar alimentos, y lo que es peor, hay una gran agresión hacia los menores de edad, hacia los niños, y esto indudablemente pasa por el delito de secuestro. Creo que el hecho de no tener una política pública adecuada, el hecho de tener un sistema tan proclive a defender a delincuentes es lo que nos está llevando a donde hoy estamos, y esto lo vemos desde el momento del presupuesto. Mientras, por ejemplo, se fortalece con mucho dinero el Instituto de la Defensoría Pública Federal, a los estados no se les da dinero para las víctimas del delito. Las víctimas, en términos generales, no tienen recursos para tener un abogado porque ya fueron explotados por un secuestrador que les quitó todo el dinero. Entonces, lo menos que podría hacer el Estado es, ya que no los protegió, darles un abogado. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que invariablemente quien sí tienen abogados son los delincuentes y no las víctimas. Creo que todo este conjunto de malas prácticas y de malas políticas públicas hacen indudablemente que tengamos la violencia que tenemos a nivel nacional. Hoy por la mañana justamente el presidente hablaba de esta situación, de que era todo un reto el pacificar el país y que además de no hacerlo, pues perdía crédito su gobierno, su administración. ¿Qué ha faltado para hacer esto? Pues mire, yo creo que ha faltado una verdadera estrategia y lo continúan haciendo de manera equivocada, porque ayer vimos que el presidente de la República se reúne con todos los que ganan en la 4T para gobernadores, como si la seguridad fuera partidista. Creo que la seguridad debe de ser un mandato, y es un mandato constitucional, y el presidente y todo el gabinete debería de estar enfocado en establecer una política pública integral para todos, más allá de qué partido pertenezcan. Y esto, bueno, desde ahí se va dando cuenta cómo van fraccionando el tema de la seguridad, y eso me parece que es equivocado, porque tú no puedes tener diferencias cuando eres ya presidente o cuando eres ya gobernador o cuando ya estás en un cargo público, porque gobiernas para todos, no gobiernas para un partido, para un grupo solamente, gobiernas para todo el país. Isabel Miranda de Wallace, hace unos momentos que decía que no se ha defendido en verdad a las víctimas consecuencia de estas situaciones. En el mismo reporte que ustedes hacen público, señalan que 85 secuestros reportados en junio, 35 fueron localizados en medios de comunicación y no investigados por la autoridad. Es decir, hay una omisión que sigue siendo evidente en la procuración de justicia, pero también en la impartición. Indudablemente, mire, muchas de las personas no van ante un ministerio público por 3 motivos, y esto lo ha acreditado perfectamente el INEGI a través de la encuesta victimológica, en la que dice: 1, no van por falta de confianza; 2, porque no pasa nada; y 3, por temor a que puedan utilizar la información que ellos aportan y puedan ser ellos dañados. Entonces, creo que por eso decía que las víctimas están abandonadas, porque terminan quedándose con su dolor, con la impotencia,
terminan de alguna manera no denunciando por miedo, por temor. Hoy vemos una gran inhibición, y no me refiero solamente a la cifra negra, me refiero a aquellos que incluso son públicos y la gente prefiere no ir a denunciar. En 16 estados disminuyó el secuestro. ¿Esto es por un trabajo que se hizo coordinado con las autoridades locales, o ustedes a qué podrían atribuirle la disminución de la privación de la libertad? Yo creo que en la mayor parte es por el trabajo que hacen los propios estados. En algunos efectivamente se coordinan, como es el caso de Veracruz, que es el número 1 en secuestros a nivel nacional. Me parece que eso es algo muy grave que no ha sido corregido de parte del gobernador estatal, y ahí ha entrado la CONACE, que ahora ya dejó de ser hasta cierto punto CONACE, porque ahora ya se coordinan como delitos de alto impacto, pero indudablemente que fueron a rescatar a muchos de las personas, pero bueno, mientras el gobernador se siga preocupando por si están limpios los baños o no, en lugar de secuestran a una persona o no, eso me parece sumamente grave. Sí, por supuesto, y nos parece también irrisorio que hagan este tipo de declaraciones. Ahora, hablando justamente de lo que tienen que hacer cada uno de los estados o cada uno de los gobernadores, en muchas ocasiones señalamos lo que ha dejado de hacer la federación, pero también eso que ha dejado de hacer los gobiernos estatales y municipales, por la razón que sea, el recorte al presupuesto de las policías municipales, la falta de coordinación y entre otras cosas más, también puede llegar a costar vidas, Isabel Miranda. Indudablemente creo que quien hemos vivido un secuestro de manera directa o indirecta sabemos el dolor que esto produce, cómo te cambia la vida indudablemente a ti y a todo tu entorno, no nada más a la persona que lo padece, sino a sus familiares. Y aquí el tema es muy importante porque la mayor parte o en casi toda la República los secuestros los comete la delincuencia organizada, como es el caso de Veracruz. Por eso es que debe de haber una coordinación en el ámbito federal y el ámbito local, porque si bien es cierto que los dos tienen competencia, lo cierto es que la delincuencia organizada es competencia única y exclusivamente de la federación. Entonces, a mí de nada me sirve que yo como Estado combata el robo o, no sé, algún otro delito menor, si tengo aquí a la delincuencia organizada postrada en mi estado y no veo que me ayude el gobierno federal. Ahí es donde creo que está habiendo una falta de coordinación, no sé a quién es imputable, si al estado o a la propia federación, pero indudablemente no se está dando de otra manera, no se entiende las masacres y las escenas tan enormes y monstruosas que estamos viendo en el ámbito nacional, en donde, repito, los menores están siendo también sacrificados, en donde la gente tiene que gritar por ayuda para que puedan rescatar a sus familiares o para que no sean violadas o para que no sean torturadas, porque hoy uno de los problemas que tenemos es ese: los secuestradores torturan, violan, matan y después se victimizan. Y entonces tenemos un sistema que lo que hace es favorecer a los delincuentes y no a las víctimas. Y cuando tú, esto lo traslado al nivel familiar, castigas a quien fue agredido en lugar de castigar al que agredió, pues eso es lo que está pasando en el Poder Judicial y es lo que está pasando en muchas fiscalías, y creo que eso es lo que nos está de alguna manera perjudicando, porque pues la gente no se siente protegida. ¿Tendrán trabajo pendiente los próximos legisladores en la Cámara de Diputados para poder legislar a favor de este tipo de situaciones y que deje de ocurrir, pues digamos, estas lagunas de las cuales se hacen pues favorecidos ya los ladrones, los que agreden, los homicidas, los secuestradores? Yo creo que hay tres puntos que debemos de anotar aquí, no nada más desde el punto legislativo, sino también desde el punto económico. Deben de destinar recursos la Cámara de Diputados, etiquetarlos muy específicamente para que no se haga un manejo político de los recursos que están destinados para la seguridad, y sobre todo darles recursos. No todo se arregla con programas, también tienes que meterle al tema de la procuración y al tema de las policías, pero
policías estatales están cooptados, lo veíamos ayer en el Estado de México, en donde los policías estatales iban a rescatar a una víctima y quienes salen a defender a los secuestradores son los municipales. Entonces sabemos que los municipios están cooptados por el crimen organizado y están cooptados porque no les da seguridad el presidente municipal o el alcalde porque no tiene recursos. Entonces llega la delincuencia organizada o los amenaza o los compra, como decían, plomo o plata o plomo. Y entonces, bueno, ahí sí estamos ante un problema grave. Entonces debemos de ver todo, debemos de ver las leyes, debemos de ver los recursos y debemos de ver la preparación de los policías. Es decir, de forma integral, o si no, no va a poder pacificarse este país. Indudablemente no se entendería una cuarta transformación si no se transforma la seguridad en este país y la salud, y creo que eso aún no se ha dado. Repito, cuando tú tienes a funcionarios o políticas que en lugar de defender a las víctimas del delito defiendes a los delincuentes, yo acabo de salir a denunciar el caso del titular de la Defensoría del Instituto de la Defensoría Pública Federal, en el que está pretendiendo sacar a una de las secuestradoras de mi hijo por medio de una medida cautelar, es decir, cambiarle que pueda llevar su proceso en libertad, cuando además mintieron para pedírsela al juez. Y cómo entender que alguien que se supone debe de respetar la ley, lo primero que hace es mentir y engañar a un juez, cuando el propio instituto pertenece al Poder Judicial. Por eso he hecho un llamado al ministro presidente Saldívar para que pues ponga un alto en estas malas prácticas que tiene el maestro Netzaí Sandoval, por cierto, hermano de la exsecretaria Irmeréndira Sandoval. Me parece que este es un mal actuar y lo deben de parar. Así es, ojalá pueda llegar pronto la justicia a todas las víctimas, que son miles, lamentablemente, en nuestro país. Señora Isabel Miranda de Gualas, muchas gracias por estos minutos con Mega Noticias. Al contrario, gracias, buenos días.